Hoy, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Un domingo más nos encontramos para tener un tiempo de reflexión todos juntos. Gracias por estar ahí y te preguntarás sobre qué vamos a continuar hablando. Mira, desde hace 3 semanas estamos hablando de volver a los orígenes de la fe, volver a entender lo que es ser iglesia. Hoy Hans nos va a seguir compartiendo más sobre esto, pero antes de entrar al tema, antes de tener una lectura, quiero que tengamos un tiempo donde podamos escuchar la canción que los chicos nos tienen preparado a continuación. Escúchala junto conmigo. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, mira de gozo se llena mi canto. De su imagen yo soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Él me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Ya verás
Para continuar, déjame que comparta contigo un texto que encontramos en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, los versículos 40 a 47, y dicen lo siguiente. Con estas y muchas otras palabras, Pedro les testificó el Evangelio. Él les insistía, el mundo entero va por mal camino, déjense rescatar de su corrupción. Muchos aceptaron el mensaje que Pedro les había dado y se bautizaron. A través de la obra de Dios, la iglesia creció ese día en alrededor de 3.000 personas. Lo que marcó la vida de esos cristianos fue la doctrina en la que los apóstoles les habían enseñado, su unidad en el amor mutuo y ayuda práctica, así como la cena del Señor y la oración. Todos en Jerusalén estaban profundamente asombrados de lo que Dios hacía, y muchos milagros y muchas cosas extraordinarias ocurrieron a través de los apóstoles. Todos los que creyeron en Jesús se mantenían unidos y compartían todo lo que tenían. Incluso vendieron tierras y propiedades y distribuyeron las ganancias entre los más necesitados de acuerdo con sus necesidades. Unánimes y con gran fidelidad se reunían en el templo todos los días. También se reunían todos los días en sus hogares para cenar y celebrar la cena del Señor. Y sus reuniones estaban llenas de exuberante alegría y de sincera calidez. Alababan a Dios en todo lo que hacían y eran muy estimados por toda la ciudad. Cada día el Señor salvaba a más personas, por lo que la iglesia crecía cada vez más. Ahora lo escuchamos a Hans en su reflexión. El día de hoy me gustaría que habláramos un poco más de motivación. El título es La primera iglesia, es decir, que vamos a ver aquello que motivaba especialmente la primera iglesia a hacer lo que hacía, a ser lo que era. Motivación. ¿Qué es lo que te motiva a ti? Yo sé, esta es una pregunta más bien centrada a aquellos que pertenecen a la iglesia, aquellos que son parte de esta iglesia, aquellos que tal vez que no están viendo y se identifican con el cristianismo y con iglesia. En el caso de que todo esto no sea tu caso, mira, espero poder ganar tu atención para los próximos minutos y que estés por lo menos atento a lo que estamos diciendo, porque puede ser útil también para ti, para crecer en tu panorama, crecer en tu concepto, aprender un poco más de lo que los cristianos creen sobre iglesia. Puedo entender también que diga, esto no me interesa, esto no va con mi vida, entonces puedes hacerle clic a este video y pasar a la canción que viene al final de este tiempo. No nos enojamos, no estamos ofendidos, ni siquiera nos vamos a enterar de que existe eso. Así que con toda confianza. Pero si quieres, regálame un par de minutos, no te vas a morir por 10-15 minutos de tu tiempo para tal vez ampliar un poco más el horizonte. Igual, la pregunta va especialmente para ti si te consideras parte de una iglesia. ¿Qué es lo que te motiva? Ser iglesia, ir a iglesia, construir iglesia, participar de iglesia. ¿Cuál es tu motivación? Hoy yo estoy hablando de motivación y sin duda, yo a mí mismo no me considero un gran motivador, no soy un motivador, soy más bien un crítico. Efectivamente, por mi personalidad y por mi manera de ser, soy más bien un crítico, una persona que suele ver aquellas cosas que fallan, que no van bien, que no funcionan. Soy medio perfeccionista. No digo que esto sea bien, al contrario, estoy confesando aquí todas las insuficiencias de mi personalidad. Pero efectivamente, no soy alguien que vea lo bueno, no soy alguien que enfoque a lo bueno, alguien que motiva hacia lo bueno, sino que más bien alguien crítico. Y no digo que esto sea bueno, le estoy simplemente contando cómo es mi caso. No sé si se los conté alguna vez, y capaz que tú estés viendo esto por primera vez y no sepas mucho de mí, pero uno de los motivos por el que yo decidí ser pastor, uno de los motivos por el que yo, estoy hoy en día construyendo iglesia, es porque desde joven vi la insuficiencia de iglesia. Y esto, sinceramente, tampoco es que sea algo sumamente bueno o algo sumamente espiritual, sino que también nace de un poco de orgullo y un poco de esa personalidad crítica que he sido. Pero fue una experiencia especial la que me llevó a mí, la que me motivó a mí a ser pastor y a edificar y construir iglesia. Y fue una mala experiencia en mi juventud. No me olvidé nunca, yo estaba siendo recién parte de una iglesia local. Ya desde niño pertenecía a una, pero por primera vez yo estaba tomando más responsabilidad, había pasado a ser miembro de esa iglesia local.
Y fue mi primera reunión de miembros, reunión de la gente que estaba comprometida con la iglesia, hacía puertas cerradas. Y se trató de un caso bien fuerte, un caso de una inmoralidad dentro del liderazgo de aquella iglesia. Y la asamblea reventó. Y tal vez el caso en sí era fuerte, pero el trato que hubo entre las personas en aquel entonces, la gritería que hubo en aquel entonces, me quedó marcada profundamente en mi mente y en mi corazón. Los líderes en aquel entonces no supieron llevar bien la situación y fue más bien una cacería de brujas la que se afectó en ese momento. Y palabras iban y palabras venían, y gritos iban y gritos venían. Yo terminé abandonando esa reunión, abandonando esa asamblea y me fui afuera a llorar porque estaba profundamente frustrado y decepcionado de lo que era mi primera reunión de los miembros de mi iglesia. Ese fue el momento en donde yo decidí, si iglesia es así, si iglesia es de esta forma tan dura, con tan poca misericordia, con un trato horrendo, entonces, si iglesia es así, yo no puedo seguir así. Yo ya en aquel entonces amaba las cosas de Dios y en ese momento mi frustración no me llevó a decir que se vaya todo, ya a quién sabe dónde, sino que la frustración en ese momento me llevó a decir, si iglesia es así, yo no puedo dejar que esto sea así. Yo tengo que participar, yo tengo que hacer algo para que iglesia cambie. Tengo que hacer algo para que iglesia sea un poco más así como yo veo iglesia en el Nuevo Testamento, en la Biblia, o esta primera iglesia de la que estamos hablando. Mi motivación para ser pastor, lo que decidí en aquel momento de forma clara, estaba basado en frustración, en la insuficiencia de la iglesia en la que yo estaba, y sin duda en un pensamiento también de arrogancia, ¿ya? Y bueno, de algo que se movía en mí en relación a que tenía que ser yo el que cambiaba la situación. Así que nada bueno tampoco. Pero esto está unido con mi personalidad, que cuando ve cosas malas, cuando ve insuficiencia, cuando ve que cosas no funcionan, cuando ve problemas y cosas que van mal, tienen la tendencia y se siente motivado a actuar para cambiar cosas. A mí me motiva la insuficiencia, me motiva la imperfección. Con eso no estoy diciendo que yo sea muy perfecto, al contrario, ¿ya? Pero también eso me motiva a mí a desarrollarme y a cambiar porque eso es lo que me mueve. Ahora, ¿qué te mueve a ti a ser parte de iglesia? Tal vez quieres poner en los comentarios, quieres poner en el chat o enviarnos por email tus impresiones o la consecuencia o los resultados de tu propio análisis de qué es lo que te motiva a ti. Naturalmente que no podemos en este margen estar hablando sobre todas las motivaciones que vienen o sobre las tuyas, sino que en este margen lo que podemos hacer es ver los motivadores o la motivación de la primera iglesia y ver si es que la nuestra se ve reflejada en aquello que ellos tenían, porque de ellos queremos aprender. El texto que leímos es un texto que cuenta sobre lo que motivaba a la primera iglesia. Está un poquito camuflado y espero que lo puedas descubrir también conmigo. Pero antes de eso, me gustaría leer el último versículo. Comencemos hoy de atrás para adelante, de abajo hacia arriba. Lo primero que me llama la atención, si yo miro este texto bíblico que acabamos de escuchar, es el último versículo, el versículo 47. Permítanme leérselo una vez más. Alababan a Dios en todo lo que hacían y eran muy estimados por toda la ciudad. Y cada día el Señor salvaba a más personas, por lo que la iglesia crecía cada vez más. Dos cosas son las que a mí me llaman la atención aquí. En primer lugar, la iglesia de aquel entonces, esa primera iglesia, parece haber tenido un impacto en su sociedad. Eran muy bien vistos, eran reconocidos, eran apreciados por su ciudad. Y en segundo lugar, parecen tener un impacto a nivel personal en las vidas de los individuos, porque cada día se sumaba más gente a este primer movimiento. Impacto a nivel social, impacto a nivel cultural en su ciudad, impacto a nivel personal. La primera iglesia era una iglesia para su ciudad. Y no queda fuera de que sea también parte, eso es lo que nosotros estemos buscando y queramos con este nuevo proyecto de iglesia que hemos iniciado, ser iglesias para nuestra ciudad. Ellos lo habían alcanzado, ellos lo lograban.
el impactar toda su ciudad de tal manera de que todos estuvieran en la expectativa de qué sucedía con la iglesia y dentro de la iglesia. Me gusta leer esto, pero ¿saben qué? Estos no son motivadores ni esto nos habla de su motivación. Es muy rápido, muy fácil caer en el concepto de que la motivación de la iglesia debe ser impactar su ciudad, impactar a individuos. Pero déjeme decirle, estos son resultados, no se nos está describiendo motivación. A ver, yo deseo que realmente alcancemos nosotros aquí ser una iglesia que impacte a su ciudad, que impacte a Hamburgo y que impacte a personas individualmente. No solamente que logramos tener un margen, que logramos tener de alguna manera la posibilidad de dejar huellas en nuestra ciudad, sino que podamos también efectivamente impactar individuos y crecer a raíz de eso, crecer en el impacto en ciudad y en personas. Esto es lo que estamos buscando. Pero sería un gran error si esto fuera nuestra gran motivación. Si el tener reconocimiento de la ciudad o el crecer simplemente en número fuera nuestra motivación. Estos son los resultados que la primera iglesia vivió. Y estos pueden ser buenos resultados para nuestra iglesia aquí y para toda iglesia. Pero nunca pueden ser los motivadores. Reconocimiento y crecimiento no deben ser motivadores. Pero sigamos leyendo, porque el texto nos revela algo más. Aquí hacemos el salto al centro, al versículo 42. Lo que marcó la vida de esos cristianos fue la doctrina en la que los apóstoles les enseñaron, su unidad en el amor mutuo y ayuda práctica, así como la cena del Señor y la oración. 3 cosas nos revela Lucas que destacaba la primera iglesia. En primer lugar, doctrina, la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. En segundo lugar, la caridad, es decir, el amor mutuo y el amor práctico que ellos tenían, no solamente con ellos mismos, sino que con su ciudad. Y lo tercero es la comunión espiritual que ellos compartían. Doctrina, caridad, comunión espiritual. ¿Era esto lo que motivaba a la primera iglesia? Miren, ¿saben? Es súper fácil también creer eso o caer en eso. Y efectivamente, la primera iglesia tenía como centro también, aquí lo describe, la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Pero ojo, la doctrina de los apóstoles no es lo que tal vez nosotros hoy en día nos imaginamos, no era un tremendo paquete, no eran dogmas escritos, no era una teología sistemática, no tenían ni siquiera hermenéutica, apologética, no tenían nada de todas esas cosas. Chicos, para que tú lo sepas, ni siquiera tenían una Biblia como la tenemos nosotros hoy en día. Lo que era la enseñanza de los apóstoles era un simple y sencillo mensaje. Era lo que ellos estaban contando de aquellos que habían vivido, habían oído y habían escuchado de Jesús. En primer lugar, tenía mucho que ver con su testimonio de lo que habían experimentado ese día que Cristo murió y ese día que Cristo resucitó. Pero de todo lo que ellos enseñaban, tal vez habían un par de historias, un par de parábolas, un par de mandamientos como ama a Dios y ama a tu prójimo. Tal vez el Sermón del Monte. A mí me encanta hacer la referencia. El Sermón del Monte es algo muy, muy conocido. Una prédica de Jesús que todos conocemos y nadie practica. Eso era tal vez el contenido de la enseñanza de los apóstoles. No había Biblia, no había gran doctrina. Y sin embargo, esto producía algo en las personas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ora por tus enemigos. Produce, según lo que nos dice el texto aquí, que la primera iglesia reventaba ya en amor mutuo entre ellos y en amor a los demás. Y efectivamente, en el primer siglo, en la sociedad de aquel entonces, lo que valía era come o muere. El más grande se come al más chico. El que es rico y tiene, agarra lo que tiene. Y el que es pobre y le falta, es porque Dios lo está castigando, porque algo malo tiene que haber hecho. Era una sociedad sin piedad. Y aquí resaltan los primeros cristianos porque no solamente se amaban entre ellos y se ayudaban entre ellos, sino que practicaban amor real, amor práctico, caridad con toda su ciudad. Los primeros cristianos empiezan a ocuparse no solamente de sus huérfanos y de sus viudas, sino que de las viudas y de los huérfanos, de los enfermos de toda la ciudad.
Es impactante cómo ellos llevan ese amor práctico y impactan así su sociedad. Pero fuera de hacer eso, también el texto nos dice que tenían comunión todos los días en sus casas. Todos los días se juntaban en el templo y todos los días se juntaban en sus casas. Y dos cosas resaltan en este texto: a compartir la cena del Señor y a orar. Es decir, comunión espiritual. En aquel entonces la Santa Cena no es lo que se hace hoy en día en las iglesias, que se comparte los dos símbolos, el pan y el vino. En aquel entonces era toda una comida, toda una cena que compartía la casa. Más que eso, lo que hacían era tener comunión centrada en aquello lo que Jesús había hecho y en realidad confesando mutuamente sus pecados, declarándose perdón mutuamente. Y lo que hacían eran orar juntos. Pero no como las oraciones de hoy en día. Más adelante vamos a ver cómo Hechos de los Apóstoles nos cuenta qué cosas oraban. Y te puedo ya adelantar algo. No pedían por sanidad, no pedían por ayuda a mis niños en el colegio, o sácanos adelante, ayúdame a nuestra economía, en mi economía, sino que lo que hacían era orar porque tuvieran valentía de predicar a aquellos que habían impactado sus vidas. ¿Qué tenemos? Tenemos doctrina, esa enseñanza básica de los apóstoles. Tenemos caridad, caridad que les llevaba incluso hasta vender todo lo que tenían y dárselo a los necesitados. Y tenemos comunión espiritual. ¿Pero es esto lo que motivaba a la iglesia? No lo es. Y sería un gran fallo si nosotros como iglesia tuviéramos esto como gran motivación. Y sin criticar a nadie, yo sé lo rápido que a la iglesia le pasa que cae en que esto sea su motivación. Gira todo alrededor y lo que le motiva es acción, actuar, enseñar más o aprender más, hacer obra social, ayudar a otros. Y en último caso, orar mucho y tener Santa Cena y tener mucha comunión. Y todas estas cosas están bien, pero sabes que no pueden existir por sí mismas. Lo uno son los resultados que no pueden existir por sí mismos. Los otros son las acciones que tampoco pueden existir por sí mismas, sino que requieren la motivación adecuada. No porque queramos tener un impacto y queramos crecer. No simplemente porque tengamos comunión y tengamos caridad y tengamos buena doctrina, sino por la motivación. Es que realmente esta primera iglesia ya cambió la historia del mundo. Así que, ¿cuál era su motivación? Si queremos saber cuál es la motivación de la primera iglesia, yo creo que tenemos que hacer preguntas adecuadas, preguntas correctas. ¿Qué es lo que lleva realmente que una persona venda todo lo que tiene para compartirlo con los demás y con aquellos que lo necesitan? ¿Qué es lo que lleva a un grupo de personas que está siendo perseguido, cuyo líder o cuyo héroe fue crucificado hace un par de días, un par de semanas atrás? ¿Qué lleva a un grupo que corre peligro a juntarse todos los días en un lugar público y compartir sus convicciones? ¿Qué lleva a gente a juntarse todos los días en la casa, confesarse mutuamente los pecados, orar días enteros? ¿Qué es lo que lleva a personas a todo esto? Si vamos un poquito más arriba, el versículo al principio nos revela la respuesta. Versículo 40. Con estas y muchas palabras, Pedro les testificó el Evangelio. Él insistía: el mundo entero va por mal camino, déjense rescatar de su corrupción. Muchos aceptaron el mensaje que Pedro les había dado y se bautizaron. A través de la obra de Dios, la iglesia creció en ese día en alrededor de 3,000 personas. ¿Se dieron cuenta? Con estas y muchas otras palabras, Pedro les testificó el Evangelio. Y muchos aceptaron el mensaje. Pedro les testificó el Evangelio y en sus corazones aceptaron el Evangelio. No era el ser una iglesia que impacte la ciudad, impacte individuos, lo que les motivaba. Eso es un resultado. No era la doctrina, no era la caridad ni la comunión espiritual. Esas eran acciones. Su motivación se basaba en el Evangelio que habían escuchado. El Evangelio es todo. Y el Evangelio es lo que movió en aquel entonces todo.
El Evangelio, la realidad de que Dios vio el mundo y dijo, yo no puedo dejar que ellos se pierdan en su corrupción. La realidad de que Dios determinó no dejarnos solos, sino que restaurar, sanar y cambiar toda la realidad de la creación. La realidad de que Dios no quiere quedarse lejos de la humanidad, sino que determina, voy a hacerme hombre para ir a ese planeta que he creado, para que puedan verme, para que puedan tocarme, para que puedan palparme, para que puedan sentir quién yo soy, saber lo que yo pienso, saber cómo yo actuaría. El Evangelio, la realidad de que Dios vio que había un montón de culpa, corrupción, ruptura, insuficiencia en nosotros, que nos dañábamos a nosotros mismos y dañábamos a otros. Y Él dijo, yo voy a tomar todo eso y los voy a liberar de eso, quitando toda la culpa que ya hay en ustedes, todo aquello que está roto en ustedes, yo lo voy a tomar y lo voy a cargar sobre Jesús. El Evangelio, la realidad de que Jesús, siendo inocente, murió y pagó con todo su sufrimiento la culpa que tú y yo cargamos, nuestros errores del pasado, nuestros errores del presente, incluso nuestros errores del futuro. El Evangelio, la realidad que Jesucristo era inocente y aunque cargó todo, la muerte que recibió no pudo agarrarlo, no pudo sostenerlo y tuvo que resucitar. El Evangelio, la realidad que Dios te ama tanto a ti y me ama tanto a mí. La realidad de que su gracia es tan grande por ti y por mí, que no hay nada que tú tengas que hacer, ni nada que tú puedas hacer para que Él te ame más. Que no hay nada que tú tengas que hacer o puedas hacer para que Él te ame menos. El Evangelio, la realidad que cambia la realidad humana, la corrupción humana, y da una perspectiva eterna. La primera iglesia estaba tan impactada por esto, que esto fue el motivador que lo llevó a esas acciones, los cuales le llevaron a aquellos resultados. Yo desearía y me gustaría que tú te motivaras y te dejaras motivar por el Evangelio. El Evangelio lo es todo, ese es el gran mensaje, la gran buena noticia, la que Dios ha mandado, la que Cristo vino a traer, la que los apóstoles predicaban, la que nosotros queremos compartir contigo. Deja motivarte por el Evangelio. Lo cambia todo. Su gracia cambia todo. Su gracia transforma todo. A mí me motiva la insuficiencia, sin duda. A mí me motiva el querer arreglar cosas que no funcionan bien. La crítica, lo que veo y necesito cambiar es un tremendo motivador. En mi personalidad, en mi ser como Hans. Pero hay algo en mí que es mucho más grande que esa tendencia de mi personalidad. Y es la motivación que veo que el Evangelio regala. Lo que Dios hizo en mí. Lo que Dios ha hecho con la humanidad. El plan que tiene con toda la creación. El que yo pueda ser como soy con toda mi insuficiencia. Porque un perfeccionista no soporta su insuficiencia. Y puedes creerme, lo más crítico que con la iglesia, más crítico que con todos a mi alrededor soy yo conmigo mismo. Y me veo en el espejo. Y más de una vez odio lo que veo. Pero a la misma vez veo ese evangelio que me dice, no importa cómo eres, te amo como eres. No tienes que cambiar, yo te voy a cambiar. Eso me motiva y eso motivaba a la primera iglesia. Y Dios quiera que eso nos motive a ti y a mí, a nosotros, aquí. Dios te bendiga. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán.
Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor ni reencuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré, Señor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Gracias, Hans, por lo que nos has compartido. Creo que ha quedado muy claro el punto sobre lo que hoy queríamos reflexionar. Mira, si quieres estar actualizado de todo lo que transmitimos, te invito a que te unas a nuestro canal. De esa forma siempre te va a aparecer una campanita automáticamente cuando haya algo nuevo y puedes estar actualizado y al día de todas aquellas cosas que estamos publicando por aquí. También te invito a que si te ha parecido esto lo suficientemente interesante, lo compartas con aquellos que crees que necesitan escuchar estas cosas también. Y por sobre todo también recordarte que tenemos una página web y nuestra aplicación para los teléfonos móviles donde podrás estar al tanto y al día de todas las actividades que tenemos. Por ejemplo, a partir de ahora vamos a tener 2 veces por mes la Cena del Señor, por lo cual allí vas a poder estar al tanto de cuándo lo vamos a hacer para poder participar. Para terminar, déjame hacer una oración para que juntos podamos despedirnos de esta manera. Jesús, gracias por la motivación que tuviste para con nosotros. Gracias porque a ti te motivó el amor que tenías por nosotros. Gracias porque motivaste de esa manera a la primera iglesia, al origen de nuestro movimiento. Jesús, queremos sentir esto mismo por nuestra ciudad, por aquellos que tenemos alrededor. Nosotros por Hamburgo y aquellos que nos están viendo de otros lugares por su ciudad. Señor, que nuestra motivación seas tú. Bendice a cada uno de los que están ahí conectados y dales una buena semana. En tu nombre oramos. Amén. Dios los bendiga, buena semana y seguimos en contacto.